Hola a todos, bienvenidos, los que nos van a ver por Facebook, los que estamos aquí conectados, los invito a que se conecten, ya puse la liga en Facebook. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, renueva tu credencial, para aquellos que están buscando información de cómo renovar su credencial, con nuestro ponente que es Oscar, es coach ejecutivo PCC, miembro de la ICF desde el 2014, participa en el board de ICF México desde el 2020 en el área de membresías y credenciales. Es fundador de Code Coaching y Learning Network y coordinador académico de la maestría en coaching de la Universidad de Londres. Así que, Oscar, hoy de tu mano nos vas a llevar por este camino de conocer qué requerimos para renovar credencial. Adelante. Muchas gracias, Idalia. Gracias y buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué uso horario nos estén saludando. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Este es un tema que conversábamos hace unos minutos con Idalia, con Gina, que es un tema que seguramente es de mucho interés para un grupo muy específico de coaches que ya tienen su credencial y que piensan en renovarla. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de, primero, ¿cuál es la diferencia entre renovar y actualizar o subir de nivel tu credencial? Porque a veces las usamos como sinónimo, esas dos palabras, y no son lo mismo. Una cosa es renovar una credencial y otra cosa es hacer el upgrade o la actualización o la renivelación de tu credencial. He escuchado que se usan muchas palabras para ello, entonces vamos a hablar de esa distinción. Vamos a hablar de un tema que está presente para muchas y muchos de nosotros, pero que a veces no lo conocemos con la debida profundidad, que es el rol que juegan los CCUs para renovar nuestra credencial y de cuántas distintas maneras podemos obtener CCUs, porque a veces pensamos que la única manera de obtenerlos es a través de capacitación y formación acreditada o a través de eventos como este en el que hoy estamos reunidos. Entonces vamos a hablar también de eso de los CCUs y finalmente hacer un pequeño repaso de cuáles son los requisitos para obtener una credencial de un nivel superior al que ya tenemos y poder entonces pues seguir en esta carrera como coaches profesionales. Así que gracias a todas y todos. Posiblemente no nos llevemos la hora completa en hacer toda esta revisión, pero abriremos espacio para preguntas porque lo que me queda claro es que si el día de hoy estás aquí, es muy, muy probable que tengas un interés muy claro, muy definido, que sea o obtener tu credencial de un siguiente nivel, y quizá obtener tu credencial por primera vez, también puede ser que estés aquí por esa razón, o que desees hacer tu renovación. Entonces, de eso estaremos conversando en los próximos minutos. Si van surgiendo preguntas, lo que quisiera hacer es invitarte a que las vayas anotando en el chat y aquí seguramente Gina y Dalia nos ayudarán a leerlas, a irlas compilando y vamos viendo si es oportuno responderlas en ese instante o si las vamos dejando para el final. Bien, entonces ahí estoy compartiendo mi pantalla. Y vamos a hablar entonces de cómo renovar tu credencial ICF. Hay una pregunta importante y una distinción en este mundo del coaching donde las distinciones son muy importantes. Hay que entender qué significa una credencial a diferencia de una certificación. Cuando tú dices, yo estudié una certificación o yo tengo una certificación, de lo que estás hablando es de que tú cumpliste con una serie de requisitos formativos. Tú pasaste por un proceso de capacitación, de entrenamiento, de práctica supervisada y tras haber cumplido con esos requisitos formativos, hay alguien, normalmente un director de un programa, un director de una escuela de coaching, de un instituto de formación, que certifica que tú atravesaste por ese proceso de formación y que cumpliste con los requisitos necesarios para egresar óptimamente de esa certificación. Eso es una certificación. Estamos hablando sobre todo de formación. Cuando decimos que tú eres un coach y que como coach tienes una credencial, lo que estamos diciendo es que tienes formación más experiencia. La credencial es el testimonio, es la evidencia de que tú como coach profesional has reunido formación que te habilita, que te vuelve competente para actuar como coach, pero no solamente es la formación,
sino que has adquirido experiencia. Y es importante entender esta distinción porque cuando hablamos de obtener una credencial o de renovar una credencial, eso es lo que tenemos que cumplir como requisitos. Tenemos que cumplir con requisitos que nos permitan verificar que tenemos formación y que tenemos experiencia. Entonces, si alguno de ustedes tiene ya una credencial ACC, que es el primer nivel dentro de los 3 niveles de credenciales, ACC, ¿cómo demuestro que tengo esa formación y cómo demuestro que tengo esa experiencia? Entendamos esto. Las credenciales tienen una vigencia de 3 años. Yo ya obtuve mi credencial ACC. Transcurrieron 3 años y al haber transcurrido esos 3 años, me doy cuenta que todavía no cumplo con los requisitos para ir a una PCC. Entonces ahí estoy hablando de una renovación. No se renuevan credenciales de ACC hacia PCC, eso no sería una renovación, eso sería una actualización de la credencial o un upgrade o una renivelación de credencial. Cuando decimos renovación, de lo que estamos hablando es de yo tengo esta credencial y quiero seguir teniendo esta credencial. Quiero renovar la vigencia de esta credencial en el mismo nivel. Entonces, un coach que obtuvo su credencial ACC y que 3 años después desea renovar su credencial ACC, debe cumplir con un requisito especial que es recibir 10 horas de mentor coaching dentro de esos 3 años que obtuvo la credencial. 10 horas de mentor coaching, porque eso, el mentor coaching es una de las maneras en que nosotros podemos aprender de nuestra experiencia. Fíjate cómo el mentor coaching es un requisito que busca evidenciar que tienes experiencia. Si tú hubieras reunido 500 horas de coaching, seguramente no estarías pidiendo que te renueven ACC. Lo que estarías pidiendo sería hacer un upgrade o hacer una renivelación o hacer una actualización para PCC, porque ya tienes 500 horas de experiencia. Si no reuniste las 500 horas de experiencia, ¿cómo podemos de alguna forma evidenciar que hemos aprendido de la experiencia? La manera en la que se propone esto es con 10 horas de mentor coaching. Ese es el primer requisito para renovar una ACC. Y además, 40 horas de educación continua de coaching, o las famosas CCs o CCUs, en esos últimos 3 años. Esas 40 horas de educación continua tienen ciertos requisitos y es importante que podamos distinguirlos. Al menos 24 de esas horas de educación continua deben ser en competencias de coaching. Y aquí hay algo importante porque las 10 sesiones de mentoría cuentan. Las 10 horas de mentoría te cuentan como horas de CCUs de competencias de coaching. Entonces te faltarían 14 para reunir esas 24 horas de competencias de coaching. De las 40 horas que estamos hablando, al menos 3 deben ser de ética de coaching. Y esas horas de educación continua tú las puedes cumplir haciendo un curso gratis que está en la página de la ICF Global y que ahí está la liga para que tú, si estás interesada o interesado en obtener esas 3 horas de ética, lo hagas. A mí me toca renovar mi credencial PCC este año y entonces hice esa dinámica y la verdad es que no me demoré 3 horas, fue un proceso mucho más corto de aproximadamente 1 hora y 45, pero es algo que tú puedes hacer en un solo momento, en un solo día. Tienes que aprobar el curso, no solamente es ver una información, sino que te hacen preguntas al final, entonces hay que estar concentrado en lo que estás haciendo, pero es algo que puedes cumplir en 1 hora y media o 2 horas. Y eso te da los 3 créditos o las 3 unidades de educación continua de ética. Y las demás horas podrían ser de desarrollo de recursos. Entonces, si tú estás en esa posición de renovar tu credencial ACC, necesitas 10 horas de mentor coaching y las unidades de educación continua. Sobre eso vamos a hablar en un ratito. ¿De cuántas maneras posibles puedes obtener unidades de educación continua? Bien. Si quieres renovar para PCC o para MCC,
ya no te piden las 10 horas de mentoría. Lo que sí tenemos que hacer es cumplir con nuestras unidades o nuestras horas de educación continua. Es el mismo criterio, 40 horas de educación continua en los últimos 3 años. De esas 40 horas, al menos 24 tienen que ser de competencias de coaching. Si no, aquí no es requisito, pero si tú hubieras tomado mentoría, te contarían esas horas. Y ahorita vamos a ver todas las opciones que tienes de CCUs. Las 3 horas del curso de ética y las demás horas pueden ser de desarrollo de recursos. Recuerda, renovación significa yo soy PCC, está por cumplirse mi vigencia de 3 años y como todavía no tengo 2.500 horas de experiencia, voy a volver a pedir mantener mi credencial PCC. Yo ya soy MSC, ya estoy en ese nivel con mi credencial y lo que quiero es seguir teniendo vigente mi credencial. Estos son los requisitos para un PCC o para un MSC. Bien. Esta información que te voy a dar a continuación es la que resulta más valiosa, más interesante y quizá en esto que voy a conversar me voy a detener un poquito más. ¿De cuántas maneras posibles podemos tener educación continua? Porque uno de los compromisos y de los beneficios más importantes que tiene formar parte de una federación como lo es ICF, es que a partir de esta membresía y a partir de estas credenciales y a partir de formar parte de esta comunidad, nosotros nos podemos mantener en un desarrollo constante, continuo. Recuerda que la competencia, una de las competencias que acaba de agregar ICF recientemente a su modelo, la que habla de encarna una mentalidad de coaching, nos invita a mantenernos en un ambiente de continua exploración, de continuo aprendizaje. Y esa es la intención de que nosotros estemos trabajando tanto en nuestras horas de educación continua, que mantengamos viva la práctica del coaching en evolución y en actualización. Porque si comparas lo que es el coaching hoy con disciplinas que tienen ya pues mucho más tiempo, como la terapia, la psicología o cualquier profesión como la contaduría, la abogacía, pues podríamos decir que la profesión de coaching está recién nacida, o por lo menos está en su adolescencia. A través de estos procesos de educación continua, nosotros vamos dándole madurez a la profesión porque la estamos empujando más allá de sus límites y de alguna forma es estar siendo congruentes. Si como coaches acompañamos a nuestros clientes a que se abran a nuevos horizontes y a que vayan más allá de sus límites actuales, pues ¿qué se espera de un coach profesional sino eso? ¿Y qué se espera de la profesión sino eso? Que podamos ir expandiendo cada vez más los límites que hoy tiene marcados. Entonces, educación continua. La forma que casi todas y todos conocemos es obtener CCUs a partir de educación continua que está aprobada por la ICF. Eso es lo que, lo que la mayoría de nosotros conocemos. Quiero obtener CCUs, pues entonces voy a obtenerlas a partir de participar en eventos que organiza el capítulo ICF México, por ejemplo. Nosotros sabemos que cada vez que participamos en uno de estos webinars que convoca el área de educación, podemos optar por obtener 1 hora de educación continua, un CCU de 24 que necesitamos reunir a lo largo de 40 que necesitamos reunir a lo largo de 3 años. Entonces, ahí la forma que nosotros tenemos para evidenciar ese CCU es a través de un certificado emitido por el capítulo, donde está el nombre del evento, qué clase de competencia, el nombre del evento o de la clase a la que entré, la fecha, la cantidad de horas que recibí y el tipo de unidad de educación continua, si fue de desarrollo de recursos, si fue de ética o si fue de competencias. También puede ser que obtengas CCUs por parte de un proveedor de capacitación aprobado. Un proveedor que está impartiendo algún curso, algún taller o alguna certificación que está clasificada como CCE de educación continua, puede ser una forma de evidenciar horas de educación continua. ¿Qué se necesita para evidenciarlos? Un certificado, una carta o correo electrónico con membrete que esté emitida por el proveedor, el nombre del evento de la clase, la fecha,
la cantidad de horas y el tipo de CCUs. Hay algunos programas que te dan distintos tipos de CCUs, X cantidad de educación de competencias clave, X cantidad de desarrollo de recursos. Entrar a una conferencia o a un evento regional o global de ICF funciona exactamente igual. Obtienes tu certificado, que también seguramente va a tener el nombre del evento, de la conferencia, la fecha y la cantidad y tipo de horas de educación continua. Y si en este periodo de 3 años tú tomaste algún programa ACSTH o algún programa ACTP, porque te interesó el temario, la temática, la práctica, simplemente porque pues, te dio la gana de estudiarlo, porque tiene sentido para tu rumbo profesional, esas horas de capacitación te cuentan como horas de educación continua. Esos son los SUs más comunes, los que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, si alguno de los que están hoy aquí presentes tiene sus certificados de los webinars que hemos impartido aquí en ICF México, si ha participado en conferencias o eventos regionales, si ha tomado algún curso CCE, que tiene la acreditación CCE por parte de ICF, o si después de haber obtenido su credencial tiene una CSTH o una CTP, todas esas son horas de educación continua. Necesitamos 40 para renovar nuestra credencial. ¿Cuáles son las que a lo mejor no tenemos tan claras? Y por eso valdrá la pena dedicarle un ratito. Así como hay opción de obtener tu credencial por portafolio, recordarás tú que la opción de portafolio, voy a dejar de compartir un ratito, recordarás que la opción de portafolio es esta opción en la cual tú a lo mejor estudiaste coaching, pero no estudiaste en un programa acreditado por ICF. Eso no te impide que tú puedas obtener una credencial ICF. Lo que sucede es que tienes que reunir un portafolio de evidencias, un portafolio extenso de evidencias, dicho sea de paso. En este caso, pues también, si por alguna razón tomaste algún tipo de capacitación en coaching, específicamente en coaching, pero que no está acreditada por la ICF, de todas formas, esas horas podrían ser tomadas en cuenta como unidades de educación continua siempre y cuando cumplamos con algunos requisitos. Entonces vamos a hablar de esa primera opción. Esa primera opción es que tú hayas tomado alguna clase de capacitación que no fue aprobada de antemano por ICF, pero que se impartió de forma síncrona. Los cursos en línea asíncronos no cuentan para esto. Un curso donde tú entrabas a una plataforma, llenabas foros de discusión, hacías exámenes asíncronos de forma asíncrona, ese tipo de capacitación no cuenta. Cuenta la capacitación que involucra una interacción en vivo, capacitación síncrona, donde hubo un contacto directo, voz a voz, entre instructores y estudiantes. Y ahí tienes que reunir pues un gran número de evidencias para que la ICF pueda valorar si te puede hacer valer esas horas como horas de educación continua. ¿Qué tendrías que enviar? Tu certificado o una carta o correo electrónico con membrete que te hable del nombre del evento o de la clase, cuál fue la fecha y la cantidad de horas de capacitación, y además sumar documentación para demostrar qué fue lo que aprendiste ahí, cuál fue el plan de estudios, cómo fue el método de entrega, fue síncrono a través de Zoom, fue en persona, en un salón, en un jardín, fue síncrono, pero fue a través de, qué sé yo, de una telesecundaria, teleconferencia, lo que se te ocurra. ¿Cuál fue el método de entrega? Hay que incluir el programa del curso, un resumen del curso, el manual del estudiante o del instructor y cualquier folleto o cualquier material que nos describa detalladamente el plan de estudios. Como ves, no es tan sencillo obtener CCUs de esta forma porque hay que reunir mucha información, pero no es imposible. Y ocurre que en muchas ocasiones muchos de nosotros nos inscribimos a un curso que puede tener valor
para nuestra profesión y al no estar acreditado, no lo consideramos como parte de nuestros CCUs. Entonces, lo puedes someter a consideración. No es garantía que te cuenten las horas porque tendríamos que ver cuántas de esas horas son de desarrollo de recursos, cuántas podrían tener que ver con competencias de coaching, pero sí existe la posibilidad de obtener CCUs a partir de capacitación que no ha sido aprobada por la ICF. Bien, pero no es la única. Hay otras opciones. Por ejemplo, si tú eres instructor de alguna capacitación aprobada por ICF, si tú eres un coach que es coach formador de un programa CCE o coach formador de un programa ACSTH o coach formador de un programa ACTP, si tú tienes experiencia como instructor de un programa acreditado por ICF, esas horas que has estado frente a grupo te cuentan como unidades de educación continua. Ahí que necesitas una carta del supervisor del programa o del director del programa que te marque el nombre del curso, la fecha y la cantidad de horas impartidas. ¿Sí? Aquí hay un límite de horas que te pueden contar, el límite es de 10 horas, pero te cuentan como horas, te cuentan como CCUs. Ya vi por ahí que apareció una cara de sorpresa, ¿ven? Que les dije que esta información iba a sorprender a más de uno, ¿sí? Porque estos son CCUs de los cuales no estamos tan conscientes que existen. ¿De qué otra forma puedes obtener CCUs? Si tú eres mentor, coach o supervisor. Si tú has sido mentor, coach o supervisor, las horas de mentoría que le diste a tu cliente, las horas de supervisión que le diste a tu cliente, cuentan como horas para CCUs. ¿Qué necesitas para evidenciarlo? Una carta que incluya el nombre de tu cliente, su información de contacto y las fechas y número de horas completadas. El mentoring. Vimos que el mentoring era un requisito para renovar ACC. En PCC y en MSC no son un requisito para renovar. Pero sí puede ser una vía, pedir mentoring y recibir mentoring, sí puede ser una vía para que acumules CCUs. Y además, esos CCUs que tú obtienes por recibir mentoring, te cuentan como CCUs de competencias básicas de la ICF. ¿Qué necesitas para evidenciar eso? El nombre del mentor coach, la dirección de correo electrónico, el nivel de credencial que tiene el mentor coach, la fecha de inicio y finalización del mentoring y el número total de horas. Si tú algún día contratas a un mentor coach, asegúrate, primero, pues de que tiene la formación y las competencias para ser mentor coach. Y lo segundo, que por lo menos haya renovado su credencial ACC una vez. Idealmente, lo que te indica la ICF es que un mentor coach debe ser un PCC o un MSC, pero también puede ser un ACC que ya renovó al menos una vez su credencial. Entonces, esos son los requisitos de un mentor coach acreditado por ICF. Y otra forma de obtener CCUs es recibiendo supervisión. ¿Sí? Así como puedes obtener CCUs por ser supervisor, también puedes obtener CCUs por recibir u obtener supervisión de coaching. Como saben ustedes, la supervisión es una práctica relativamente nueva en nuestro mundo, tiene unos cuantos años. En Europa ya es una práctica obligatoria. En Europa nos decía Damián Goldberg hace algunos días en otro webinar, que ya es hasta un requisito en Europa que los coaches estén en un proceso de supervisión. Acá todavía no llegamos a ese punto, pero es muy importante tomar esa opción también como una forma de adquirir experiencia. La supervisión es una disciplina a través de la cual podemos dialogar, reflexionar y aprender de nuestra propia práctica en una conversación con el supervisor. Y ahí desarrollamos nuestras habilidades, nuestras sensibilidades y nuestro autoconocimiento. Nuevamente hablamos de esta competencia de la mentalidad de coaching. ¿Qué se necesita para evidenciar la supervisión?
pues el nombre de tu supervisor, su dirección de correo electrónico, fecha de inicio y determinación del proceso de supervisión y el número total de horas de supervisión que recibiste trabajando con ella o con él. Bien, entonces estas son otras opciones para obtener CCUs. Y hay más, no son las únicas. Si tú desarrollas un plan de estudios y se presenta a la ICF para su aprobación como un programa CCE, como un programa ACSTH o como un programa ACTP, también el desarrollo de ese plan de estudios de capacitación te cuenta como capacitación. Tengo una querida amiga, ya falleció, pero la tengo en la memoria y en el corazón, que ella decía una frase muy bonita. Ella decía, se enseña mejor lo que más necesitamos aprender. Y a mí, cuando leo yo este requisito, me hace mucho sentido, claro, porque necesitamos estudiar y necesitamos formarnos y necesitamos afilar nuestra propia hacha si queremos enseñarle a otros. De tal manera que las horas del desarrollo de un plan de estudios de capacitación que se presentó a la ICF para su aprobación, también cuentan como horas de educación continua. La redacción editorial, si tú has redactado artículos o textos para revistas, para medios de comunicación, algún libro, lo que tienes que hacer es suministrar documentación para verificar la fecha en la que esa revista, esa publicación, esa investigación, ese libro fueron publicados. Y eso también te contaría como CCUs. Ahí tiene dos asteriscos. Si haces publicaciones para Facebook, Instagram o Twitter, esas no cuentan, solamente las que tienen que ver con libros o con algo, con un contenido colegiado y documentado. Investigaciones que fueron revisadas por pares. Las investigaciones que muchas veces se hacen al interior del área de investigaciones de la ICF pueden servir como documentación que te permita obtener también unidades de educación continua. Y ya lo mencioné hace rato, lo vuelvo a mencionar simplemente para dejar claro que cualquier cantidad de horas que tú hayas tomado en un programa acreditado, ACSTH o ACTP, te cuentan como CCUs. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas maneras de obtener unidades de educación continua. Son muchas las maneras que nosotros tenemos de mantenernos en crecimiento, en actualización, en desarrollo. Y también son muchas las vertientes hacia las cuales podemos dirigir nuestra profesión como coaches profesionales, a través de convertirnos en mentor coaches, convertirnos en supervisores de coaching, volvernos formadores de coaching, trabajar con otras instituciones, aunque no estén acreditadas con la ICF, pero promover este tipo de eventos de formación y de capacitación también pueden ser una gran oportunidad para seguir manteniéndonos en educación continua y para renovar nuestras credenciales. Entonces, esas son las opciones para obtener educación continua y renovar credenciales. Y antes de abrir el espacio para sus dudas, para sus preguntas, vamos a repasar. ¿Qué sucede si yo no quiero renovar mi credencial, sino que quiero pasar al siguiente nivel? ¿Sí? Yo quiero obtener mi credencial PCC. Ya soy ACC. Ya tengo mi credencial ACC. Quiero pasar a tener mi credencial PCC. ¿Sí? Bueno. Depende de cuál haya sido la ruta por la cual obtuviste tu credencial ACC. Si quieres pasar a la PCC y tu credencial ACC fue una ruta de portafolio, tienes que buscar tus 10 horas de mentoring. Ya no tienes que aplicar evaluación de conocimientos porque ya la aplicaste cuando obtuviste tu ACC. Tienes que llegar a 500 horas de experiencia y tienes que asegurarte de haber completado por lo menos 125 horas de capacitación, que eso, si lo lograste ya con tu ACC, ya lo hiciste. Si tu formación fue como ACSTH o como ACTP,
pues tienes que cumplir con los requisitos para la PCC. Lo mismo que hiciste para la ACC es lo que vas a subir a tu solicitud, exactamente los mismos requisitos. No tienes que reunir ni un solo requisito más. Lo único en lo que tienes que trabajar es en tu experiencia mínima. La única diferencia que hay realmente entre ACC y PCC son las 500 horas de experiencia. Acuérdate, la credencial es una evidencia de formación y de experiencia. Si tú ya tienes tu credencial ACC, ya demostraste la formación. Para pasar a la PCC, lo que tienes que demostrar es la experiencia. Entonces tendrás que trabajar en tus 500 horas de experiencia. Esa es la única diferencia real que existe entre tu credencial ACC y la credencial PCC. Y si ya eres PCC y quieres obtener tu credencial MCC, eso no sería una renovación, sería una actualización o una renivelación o un upgrade o como le quieras llamar, todo menos renovación. Y para el MCC tienes que tener por lo menos 200 horas de formación específica, 2.500 horas de coaching, de las cuales 2.200 tienen que ser pagadas. Tu evaluación CKA ya la debes haber cumplido desde que hiciste tu ACC. Para hacer MCC, sí necesitas 10 horas. Para obtener tu MCC por primera vez, sí necesitas 10 horas de mentor coaching en asociación con un mentor MCC. Es decir, si yo quiero obtener la credencial MCC, por primera vez necesito tomar 10 horas de mentoría con un mentor que además de ser mentor sea MCC. Ya que tengo la credencial, cuando la quiera renovar, ya no es necesaria esa mentoría. Pero para obtenerla por primera vez, sí necesitas esas 10 horas en asociación con un mentor MCC. Y necesitas someter a escrutinio 2 grabaciones con sus respectivas transcripciones para que el comité de credenciales de la ICF evalúe que efectivamente en esas grabaciones se evidencian tus competencias a nivel MCC. Haces tu inversión de $575 si eres miembro, $775 si no eres miembro, y el tiempo de revisión es de 18 semanas aproximadamente. Y con eso tú podrías estar obteniendo tu credencial MCC. Toda esta información está en nuestro sitio web, si la quieren consultar, y en el sitio web de la ICF a nivel global. Aquí le dan clic en credenciales y ahí la van a encontrar. Y pues, hablando de la parte expositiva de mi sesión, con eso estaré llegando al final. Algo que no mencioné, los costos de la renovación de credenciales son los mismos, no importa el nivel. Si vas a renovar ACC, si vas a renovar PCC o si vas a renovar MCC, los costos de renovación siempre son los mismos. $175 cuando eres miembro y $275 si no eres miembro. Esa es una cuota igual para cualquier nivel de renovación. Bien. Bueno, yo les dije que iba a haber algunas sorpresas, aunque toda esa información ha estado ahí en el sitio web siempre, pero a veces no nos metemos a leer la letra pequeña. Hay muchas formas de renovar la credencial de la ICF y todas ellas, y creo que eso es lo más importante con lo que quisiera terminar, todas ellas hablan de un compromiso profundo por mantenernos como una obra en construcción. Todas y cada una de las opciones que nos ofrecen de educación continua hablan de que seamos capaces de ser coaches que nos asombramos, que somos curiosos, que seguimos manteniendo la apertura para reconocer que entre más sabemos, más oportunidades de saber se abren. Y que tenemos siempre una gran oportunidad de seguir construyendo aprendizajes de la mano de muchísimas personas en muchas redes de conversación y en muchos dominios que hoy se nos escapan. Antes de iniciar este webinar conversábamos de cómo la vida da vueltas, ¿no? Yo les hablaba de que en mi experiencia yo empecé siendo comunicólogo, luego fui mercadólogo, luego me dediqué a ventas y ahora estamos acá en el mundo del coaching desde hace ya casi 8 años, ¿no? Y Dalia, nuestra directora de educación, que hace un extraordinario trabajo desde hace 5 años aquí en el board, pues ella empezó en el área de la tecnología y ahora está
estudiando psicología, y bueno, qué sé yo, qué tantas cosas, y aquí está con nosotros haciendo coaching. Tenemos un mundo por aprender. Entonces, veamos estos CCEs y estas oportunidades de renovar credencial, no como trámites administrativos, sino como aventuras por vivir para seguir construyéndonos en el ser que podemos ser. Entonces, pues con eso termino yo y abrimos el espacio para sus dudas, sus preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Oscar, por esta información tan valiosa. Por acá, Ileana tiene una duda. Dice que en qué parte de la página de ICF viene la cantidad de CCE que necesitamos para renovar. Vienen los requisitos de renovación. Incluso si me das oportunidad, un momentito y te lo muestro hasta en la página web de la ICF Global, rápidamente, para que lo puedas ubicar con toda claridad. Si entras, ahí lo vas a ver. Esta es la página web de ICF Global. Le das clic aquí donde dice credenciales y estándares. Y luego te vas aquí a donde dice renovar credencial. Y aquí te vas a encontrar los requisitos. Y aquí te dice claramente, en todos los casos, es la misma cantidad de CCEs. 40 horas de unidades de educación continua, de las cuales 24 tienen que ser en competencias clave, 3 en ética y todas las demás pueden ser en desarrollo de recursos si así lo deseas. Y eso es lo mismo para PCC y es lo mismo para MCC. Bien. Gracias, Oscar. Te pregunta también Aurea si es para tener la credencial por primera vez, ¿a dónde nos dirigimos? Pues mándenme un correíto a credenciales@icfmexico.org y con mucho gusto Acá se los los pongo. acompañamos. Credenciales. Un trámite. Ahí está. Sí, es credenciales@icfmexico.org, ¿verdad? Así es. Y Mario Polinar nos dice, ¿los CCE tienen caducidad? Por ejemplo, tomó un curso aprobado por ICF hace 2 años, tiene valor de 24 CCE, ¿aún serviría? Así es, los CCEs tienen que estar vigentes durante los 3 años de vigencia de tu credencial, Mario. Si tu credencial, si tú tuviste tu credencial hace 2 años y luego tomaste estos cursos y vas a renovar tu credencial el próximo año, esas unidades de educación continua que tienes ahí te sirven para renovar tu credencial. Si esas CCEs las tomaste antes de obtener tu credencial, ya no te sirven. Te servirán si las obtuviste después de obtener tu credencial. Ok, muchas gracias, Oscar. Creo que ya no hay más dudas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Gina por acá también nos anda acompañando. Hola, buenas noches. Hola, Gina. ¿No han preguntado si este webinar da CCUs? Sí. Este webinar da CCUs, por cierto. Acá les pongo la liga. ¿Cuál es la palabra clave, Oscar? Renovación. Da CCUs de desarrollo de recursos, entonces acá para que lo soliciten. Para que soliciten y ya les faltan 23 para renovar su credencial. No, no hay credenciales para supervisor ni para mentor. Lo que hay es algunos cursos que son cursos CCE, la mayoría de ellos. Y al acreditar esos cursos, tú puedes estar listado en el sitio web de la ICF como mentor coach o como supervisor. Hay un listado de mentor coaches que están acreditados en ese rol. Se llama Mentor Coach Registry. Está en la página web de la ICF y ahí tú puedes ver listados a los mentores que cumplen con esos requisitos y que se han certificado. Y supervisores, los supervisores también obtienen una acreditación o una certificación por parte, sobre todo de la MCC, y ellos también obtienen esa evidencia pues, que pueden ofrecer de que son supervisores entrenados y certificados.
No existen credenciales, pero existen las certificaciones. Muchas gracias, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? En ¿Mm? Facebook creo que no hay. Estaba alguien viéndolo, pero hay 3 personas viendo en Facebook. No sé si tengan alguna duda. Para cualquier duda que lleguen a tener, comuníquense con nosotros. Ahí tienen el correo de credenciales, @icfmexico.org. Los CCUs de desarrollo de recursos valen como CCS. Sí, sí, sí. Es decir, tú debes reunir 40 unidades de educación continua, de las cuales 24 tienen que ser de desarrollo de competencias clave. 3 tienen que ser de ética y todos los demás pueden ser de RD, de desarrollo de recursos. RD significa Resources Development en inglés, entonces los CCUs de RD te cuentan como adicionales. No puedes renovar tu credencial si solamente tienes CCS de desarrollo de recursos. Puedes renovar tu credencial si tomaste un curso que tiene 36 horas de competencias clave y 4 horas de ética. Si tomaras algún curso CCE acreditado por la ICF y ese curso en el diploma dice, yo aprendí aquí 36 horas de competencias clave y 4 horas de ética, tan solo con ese diploma tú tienes todos los requisitos cumplidos para renovar tu credencial. Pero si ese mismo diploma dijera, este curso te da 24 horas de desarrollo de recursos y nada más, todavía necesitas 24 horas de competencias clave y 3 horas de ética. ¿Sí? Entonces, en concreto, necesitas 40 horas y de esas 40 horas, 24 tienen que ser de competencias clave, 3 de ética y todas las que quieras de desarrollo de recursos para completar las 40. Gracias, Oscar. Jacqueline, no sé si quedó aclarada la duda. Ah, ya nos pone que acá, gracias. Bueno. Así es. Ya. Les reitero que cualquier duda que lleguen a tener, inquietud, ahí están nuestras cuentas de correo. Nos escriben y con mucho gusto les acompañamos en ese camino. Y se acercan a la ICF para verificar educación que está acreditada. El desarrolla tu negocio, por ejemplo, Idalia, ¿tiene unidades de educación continua? Sí, también da más o menos 19, son 13 sesiones de 1.5. 19 CCUs de RD. Por ejemplo, con ese curso ya tienes la mitad de las horas que necesitas. Necesitas otras 24 de competencias clave y las 3 de ética, que son las que puedes hacer en el portal de la ICF de forma gratuita. Gabriela, comentaron que para cumplir con las horas de mentoría puede ser un ACC que ya ha renovado su credencial. Sí, si una persona que se acreditó ya como mentor y que por lo menos tiene un ciclo completo como ACC, puede ser tu mentor sin ningún problema. Muy bien, gracias, Gabriela. Eso está muy padre, ¿no? Eso cambia las reglas ahí. Bueno, pues creo que ya no hay preguntas. Oscar, muchísimas gracias a todos. Ahí va a quedar la grabación también en el canal. Entonces, pues gracias, un honor por acá, Oscar, que nos des esta información tan valiosa en este webinar del mes. Y pues gracias también, Gina, por el apoyo de backup acá en el equipo de educación. Y pues finalizamos. Finalizo acá en Facebook, de tener la transmisión. Tengo la grabación.